Si us sembla, anem a començar. Bon dia a tothom. Avui tenim una lliçó especial i per aquesta raó estudiants de cursos diferents us hem convidat tots a venir en aquesta sala d'actes, que està plena i que fa molt goig. En realitat, el motiu és seguir amb una tradició que hem començat fa uns anys. Avui fem una nova lliçó memorial Manuel de Salomó Morales i en aquesta ocasió és també especial perquè la farà la persona que ha estat galardonada aquesta mateixa setmana, el dimarts passat. Potser vau veure alguns de vosaltres uns rètols rosats a l'entrada de l'escola que s'anunciava la celebració de la cerimònia de premis del que s'anomena Premi Europeu Manuel de Salomó Morales. És un premi que ha celebrat la segona edició i que busca reconèixer cada 2 anys el treball de recerca fet en una universitat europea que es considera més innovador, de major mèrit, representatiu de la discussió urbanística contemporània. Amb certa sorpresa, aquest any el jurat, que és un jurat internacional, format en aquest cas per el professor Marcel Smets, el professor Carmona de la UCL Londres, el professor José González Cebrián d'A Coruña i una representant de la Fundació Anarquia, van premiar una tesi local, podríem dir, perquè la Renata Priore, que és l'arquitecte urbanista que farà la lliçó avui, és una persona que essent nascuda al Brasil, havent estudiat en una universitat nacional, va decidir en un determinat moment, l'any 2012, venir a fer els seus estudis doctorals a Barcelona, a la UPC. I això ho va fer acompanyada del seu director de tesi, que és el professor Estanislau Roca, que excusa la seva presència per la simultaneïtat d'un altre acte. I la Renata va estar 4 anys familiaritzant-se amb algunes qüestions que de fet són les que us expliquem a classe. I crec que serà bastant bonic avui reconèixer en aquesta lliçó, que és una lliçó que farà una feina molt difícil, que és prendre una tesi doctoral, que és una feina de 4 anys, que és una feina calidoscòpica, que és una feina enfocada a això que anomenem la recerca, convertir-la en lliçons. I dins d'aquesta lliçó Manuel de Salomó Morales estic segur que podreu descobrir lliçons que s'assemblen amb coses que us expliquem en els cursos. Per exemple, veureu com la història d'aquesta avenida paulista té molt a veure amb com les ciutats a vegades encerten col·locant molt bé un carrer. Això ho expliquem en alguna de les urbanístiques que alguns ja heu fet i alguns fareu. La importància del traçat. Quan important és el traçat. Us explicarà alguna cosa que esteu menys familiaritzats, que és com ens fascinen a molts això que els diuen megalòpolis. Això ho tenim més lluny, però després molts aneu a fer Erasmus i descobriu, o intercanvi, o aneu de viatge i descobriu la força de la urbanitat en contextes que són molt diferents de Barcelona o d'aquelles ciutats que coneixeu més, que és aquestes ciutats extraordinàriament complexes on viu moltíssima gent, on la composició social és molt diferent, les problemàtiques són diferents. São Paulo és una ciutat fascinant, que és un exponent màxim d'aquest interès que té pels urbanistes i pels arquitectes aquest món en ebullició que són les grans ciutats. I per últim, i li donaré la paraula, us explicarà allò que jo crec que està present en tots els cursos i ell ho explicarà des d'un cas, aquest cas de la Avenida Paulista, amb una paraula, que abans li demanava com se te ocurrió, la paraula, que és això del plugin. Vosaltres sabeu què és el plugin, aquesta idea de l'enxufar-se, de l'endollar-se, ho explicarà, jo crec que amb uns ecos molt clars de com en els diferents cursos també nosaltres us ho expliquem, que és en aquesta voluntat de l'urbanisme de buscar
maneres de fer més amable, més viva, més intensa la ciutat a través de buscar una forta interacció entre el carrer, és a dir, l'espai urbà. La Renata veureu que parlarà tota l'estona d'espais col·lectius, és una paraula de fet encunyada bastant nostrada. Per tant, el carrer, els espais col·lectius i l'arquitectura i la infraestructura en si. Per tant, com d'aquesta necessitat que discutim sempre en els nostres tallers de buscar aquestes interaccions, podem construir un relat interessant sobre un episodi, l'episodi central en la conformació de la centralitat d'aquesta ciutat que és São Paulo. Gràcies, Renata, por acompañarnos. Buenos días a todos, buen día a tothom. Quiero empezar agradeciendo a los profesores del DUO, del Departamento de Urbanismo, en especial del Laboratorio de Urbanismo, y la organización del Premio Europeo Manuel de Solá Morales 2019 por la invitación a los profesores José Parceriza, María Robert, Carles Crosas, Julián Galindo, y al director de esa tesis, profesor Stanislao Roca, que no ha podido venir, pero bueno, que ha conducido ese trabajo con mucho rigor, y demás profesores y alumnos. Quiero presentarme, bueno, soy profesor Carles Crosas, ya me he presentado, pero soy arquitecta urbanista, me gradué en la Universidad Federal de Santa Catarina, en el sur de Brasil, hice un máster oficial en Brasil, en la USP, que es la universidad más grande, ¿no?, de Brasil, y vine en 2012 a estudiar en esta escuela. Y bueno, terminé en 2016, leí la tesis en 2016, y estoy muy contenta de haber recibido el premio, hace 2 días, el Premio Europeo Manuel de Solá Morales, y decir que este trabajo está realmente apoyado en sus ideas y su manera de ver la ciudad y de investigarla con mucha atención y cuidado. Quiero disculparme por si no entendéis algo, porque por mi castellano, portuñol, pero podéis preguntarme y bueno, al final también puedo sacar cualquier duda o pregunta que tengáis. Bueno, este trabajo, cuyo título es Plugin, Interfaces urbanas en los nuevos centros lineales, el caso de la Avenida Paulista, trata principalmente del tema de la relación edificio-ciudad y de los espacios colectivos y procura explicar cómo esa relación entre edificio y ciudad es capaz de generar urbanidad en la ciudad contemporánea y espero que esta reflexión pueda ayudarles a pensar vuestros proyectos con vistas a fortalecer esta relación y ampliar los espacios, la red de espacios colectivos. Bueno, entonces, la terminología plugin, que quiere decir enchufe o enchufar, fue utilizada para explicar estos elementos y formas de las piezas arquitectónicas que intensifican la relación entre la arquitectura del edificio y la arquitectura de la ciudad, creando espacios de uso común. Al abordar ese tema, procuré establecer paralelos con otros fenómenos, utilizando como metáforas terminologías de la informática y del Internet para realzar ciertos aspectos, bueno, de los procesos urbanos de la actualidad. Para hablar de los espacios colectivos, por ejemplo, hablé en códigos QR, a través de los cuales se puede acceder a contenidos, memorias de un sistema, en este caso la ciudad, y de las personas que la utilizan. Y hablé también en placas madres, como referencia al plano del suelo urbano, en donde se enchufan las demás piezas o elementos. Y para pensar las centralidades lineales, procuré compararlas con las matrices informáticas en programación, que son zonas de almacenamiento continuos de datos ordenados en fila. Y procuré explicar las características de la Avenida Paulista, que es una pieza central de la estructuración de la metrópolis de São Paulo, que se destaca por su alcance territorial, gran intensidad de uso,
por la porosidad de las plantas bajas, pero también por la axialidad como elemento de ordenación de la infraestructura, de los flujos y de la masa crítica que la ocupa diariamente. Para estudiarla, procuré entender su construcción dentro de un proceso de urbanización de la ciudad de São Paulo y de su conformación como metrópoli, bien como analizar su evolución morfológica y conformación de los plugins dentro de un proceso más amplio de desplazamiento del centro principal desde el centro tradicional hacia la Avenida Paulista. Un buen ejemplo de plugin a que me refiero es el MASP, este museo, ¿no?, del Museo de Arte de São Paulo, de la arquitecta Lina Bobardi, que con sus ángulos, pilares rojos, su forjado de hormigón armado, crea unas sinapsis muy interesantes que hacen con que ese espacio pulse y sea un verdadero punto de encuentro a escala de metrópoli. Busqué establecer también algunos paralelos con aspectos de la ingeniería genética al comparar los centros lineales con las células madres que pueden ser decodificadas y utilizadas en la reconstrucción de tejidos débiles que en el caso de la ciudad y de los centros lineales pueden orientar a la construcción de centralidades similares dentro de la propia ciudad o en contextos semejantes. Essa é a imagem da favela de Paraisópolis, na zona sur da cidade de São Paulo, la que mereceria a pena, por exemplo, invertir na conformação de novas lógicas espaciais. Foram objetivos desse trabalho, então, discutir e definir os conceitos de espaços coletivos e centralidade lineal, tanto na literatura urbanística de Brasil como de Europa, procurando reconocer a construção dessas ideias em seus distintos contextos e abordagens. Entender o processo histórico evolutivo da Avenida Paulista, explicar textualmente e graficamente como se conforma a rede de espaços coletivos conjuntamente com seu processo de transformação em centro vertebrador da estrutura metropolitana e contribuir ao debate sobre os espaços coletivos e centralidades lineares como oportunidades de projeto urbano, identificar lógicas proyectuales utilizadas en la Avenida Paulista, factibles de aplicación en otros ámbitos de la ciudad o contextos análogos. Bueno, parte de 4 hipótesis. La primera es que los espacios colectivos son los nuevos lugares de la vida urbana contemporánea, se organizan en forma de red, conectando y al mismo tiempo diluyendo los límites entre lo público y lo privado. Y comprenden calles, aceras, plazas y parques, pero también galerías, aparcamientos, vestíbulos, entre otros elementos que organizan los espacios en donde el uso público está permitido. La segunda hipótesis considera que, a diferencia de los centros nucleares de la ciudad tradicional, los lineales presentan una manera particular de organizar a las intensidades urbanas y actividades, y a lo largo de una estructura lineal bien marcada, normalmente una calle, vertebra los edificios y los espacios colectivos que a su vez son capaces de soportar las dinámicas, flujos y modos de vida contemporánea. Y a menudo tienden a ser contenedores de actividades propias de los centros principales que van. Y la fuerza estructuradora de estos ejes en muchos casos ocurre porque coinciden con el vector económico principal de la ciudad, tal como sucede en la Avenida Paulista. La tercera hipótesis considera que la manera de implantarse, de emplazarse de los edificios en la ciudad es determinante de la conformación de la red de espacios colectivos. La cuarta hipótesis, la Avenida Paulista presenta una urbanidad singular y multidimensional que se construye por la suma de factores históricos, geográficos, sociológicos y urbanos. Bueno, la metodología
Esse estudio se apoia em documentos originais, como proyectos urbanísticos, de arquitectura, recopilado en archivos oficiales, en la legislación, en la normativa urbanística de distintas épocas, de los 125 años que tiene la avenida, mapas cadastrales, imágenes de Google. Otra fuente importante fue imágenes de segunda mano y fue un levantamiento detallado realizado in situ por casi 2 meses por la avenida. Además, los análisis gráficos y textuales del material recopilado fueron utilizados en distintas escalas desde una perspectiva histórica y fenomenológica. Bueno, la tesis está estructurada en 5 capítulos. Los dos primeros están dedicados a la discusión teórica de los asuntos estudiados y los 3 últimos a la avenida propiamente dicha. Y el capítulo 3 es de la evolución morfológica, el capítulo 4 la normativa, cómo influye en la forma de los edificios, y en el 5º será dedicado a investigar los plugins y la relación edificio-ciudad en más detalles. Bueno, introducción y conclusiones. Bueno, entonces el capítulo 1 hablo de los espacios colectivos como interfaz urbana, entonces como esos espacios de transición, procurando primero, primero explico el concepto de plugin a través de algunos diagramas y reflexiones que fui haciendo con dibujos y bueno, pensando como este elemento como encaje, enchufe e interfaz que activan la urbanidad. También abarca la discusión acerca de los espacios colectivos desde el punto de vista conceptual y, tal como explica el profesor Manuel de Sola Morales, el espacio colectivo es mucho más y mucho menos que el espacio público si lo limitamos a propiedad administrativa. Cada día más, estos son espacios que no son ni públicos ni privados, sino ambas cosas a la vez. Cuando se emplaza un edificio en la ciudad, la arquitectura define un espacio no construido. Sin los edificios, los espacios libres no tienen perímetro y no tienen forma, lo que dificulta su legibilidad y apropiación. Bueno, según Manuel de Sola Morales, el ángulo es la geometría elemental de la urbanidad. Es a su vez intersección y vértice que materializa acuerdos y contrastes entre edificios y personas, actividades y movimiento que se expande a la evolución de la metrópoli, construyendo nuevas secciones, percepciones, posibilitando distintas lecturas e interpretaciones. Creo que mi trabajo está muy anclado en esta idea. Con ese estudio he verificado que normalmente los espacios colectivos se organizan en red, potencializando el encuentro, ¿no?, entre las personas. En esta imagen se ve la representación de estos espacios, los espacios colectivos en distintas ciudades, como Tokio, Hong Kong, Nueva York, y aquí acrescento la Avenida Paulista con su red de espacios comunes. Bueno, para estudiar estos espacios, relacioné algunos criterios de análisis y también posiblemente de proyecto. Y bueno, el primer sería continuidad, que caracteriza, ¿no?, ese tipo de espacio, intensidad, versatilidad, identidad, transversalidad, que en ese caso es más relacionada a la permeabilidad, accesibilidad y seguridad. Con ello, creamos el acrónimo Civitas, que para los romanos usaban para referirse a la realidad
social de las ciudades y sus habitantes. Entonces, bueno, y a partir de estos criterios voy a analizar en el último capítulo los espacios colectivos de la Paulista. Bueno, en segunda parte, en el segundo apartado, hablo un poco de del tema de los ejes urbanos, de la linealidad de las calles como elemento pionero de organización y condición en sí misma del espacio urbano. Trata también de los modelos o tipos de mallas y su relación con la distribución de centralidades a lo largo del tiempo, principalmente los que inspiraron los modelos utilizados en São Paulo, desde su fundación hasta hoy. Bueno, incluye una parte la discusión del modelo portugués, que fue el modelo que perduró por 400 años más o menos, que valoraba las trazas territoriales. Este es el plano del centro de la ciudad de São Paulo, que nace aquí en forma de un triángulo y que empieza a expandirse luego en bueno, ya explicaré más adelante, en el siglo XIX. Y hablo también de otros modelos como propuestas de ciudades polinucleadas, como la de Washington 2000 de los años 60, que reflejaron en São Paulo en la elaboración del PUB, que fue un plan urbanístico importante, que es el cual definió áreas de posible centralidad situadas a lo largo de importantes ejes viarios. Así que ya se hablaba un poco en centralidades lineales ya en los 60. También investigué en detalles modelos distintos de lineales de desarrollo urbano, como es, por ejemplo, ¿no?, de distintas épocas, como el de Edimburgo de 1766, y también modelos lineales higienistas, tal como de Ciudad Lineal de Arturo Soria Mata, que influenció el proyecto de la Avenida Paulista. Y aún de la Ciudad Lineal Utópica de Weber de 1965, de las New Towns, como la propuesta de Buchanan para la ciudad de Hook, Newtown, de 1963. Y aún el Plan Pampus de los Baquema para Ámsterdam. Y propuestas también del estudio OMA para Belmer en Ámsterdam, Holanda, de 1986. Y aún las propuestas de calles metropolitanas desarrolladas por Job, Jornet y Pastor en 2010 en Cataluña, las que recualifican calles importantes de la estructura urbana, adaptándolas para el mejor uso del peatón y de los espacios tangentes a la vía. Percibimos así que los centros lineales pueden ser identificados por poseer por lo menos 5 características comunes: uso mixto y concentración de oficinas e instituciones a escala de ciudad o de metrópole, presentar distintos medios de transporte, incluyendo la ruta de transporte de masa, entonces la intermodalidad, alta densidad edificada, elevado flujo de peatones y estar configurada por una red permeable, una arquitectura permeable integrada al tejido urbano. Bueno, ahora ya directamente a la Avenida Paulista. Para estudiar la Avenida Paulista como un centro lineal, procuré analizar distintas capas o aspectos, ¿no?, de este espacio urbano. Y bueno, São Paulo está ubicado en la provincia de mismo nombre, que se llama São Paulo también, y que está al sureste de Brasil,
y con más de 20 millones de habitantes en la región metropolitana, es una ciudad muy vibrante y se posiciona como ciudad global. También se destaca dentro del territorio nacional por la polarización de recursos públicos, inversiones privadas, infraestructura y por su capacidad de desarrollo tecnológico. Entonces, aquí, bueno, asimismo tiene un tejido urbano muy heterogéneo, tanto bajo aspectos de infraestructura como sociales. Aquí se ve la distribución de renta. Cuanto más alta la renta, esa es la región metropolitana, y la renta más alta está concentrada en el centro y las más bajas en la periferia, ¿no? En los bordes. Ello se nota también esa concentración en esta imagen, ¿no?, de la NASA nocturna, que explica mucho de ese territorio. Entonces aquí está la provincia de São Paulo y la región metropolitana, la provincia, y aquí el eje de ciudades más industrializadas del país, entonces como un eje muy potente en términos urbanísticos y económicos. Bueno, aquí se ve parte de Sudamérica, Brasilia, Rio de Janeiro, ¿no?, que aparece aquí, Curitiba, entre otros. Bueno, este gráfico también explicando un poco, no sé si se ve bien, pero aquí en negro, bueno, es la región metropolitana, y en rojo el eje que, bueno, la Paulista es parte que conecta este eje de industrial y de económico importante y el puerto por donde entran y salen, bueno, mercancías y tal, el puerto de Santos, que está muy cerca de São Paulo, la verdad. Sí, decir también, solo en la otra imagen, que São Paulo, a pesar de súper cerca del mar, está a 800 metros de altitud en relación al nivel del mar y a 60 kilómetros del puerto. Bueno, entonces aquí, mirando la provincia, se ve este eje. Ese es el flujo de capital, la distribución de los flujos a lo largo de los ejes de la provincia, ¿no?, las carreteras y bueno, y trenes y tal. Y se ve como es muy importante este que les comentaba. Bueno, ahora ya analizando la avenida, eso ya es en relación a la ciudad, bueno, son los límites del municipio, que como está conurbada ya es prácticamente toda urbanizada. Y la Paulista, entonces está ubicada, tiene casi 3 kilómetros, a ver si vuelve un poco, más o menos, y está sobre la cumbrera de un macizo elevado, que es un divisor de aguas entre dos ríos importantes que se ven en la topografía aquí. Uno es por aquí, la parte más baja, el otro viene por aquí. Y son los ríos Tietê y Pinheiros, que siempre serán las referencias que utilicé para ubicar y para hacer los análisis también. Y bueno, también decir que el punto que es el centro tradicional está a 3 kilómetros más o menos de la Paulista. Y es bonito también porque la Paulista es recta, ¿no? Pero hace un poco como, ¿cómo decirlo? Como se posiciona
tomando la forma del macizo, o sea que es suavemente es curva, ¿no? Entonces, bueno, aquí la posición también está a 60 metros más elevada. Aquí está la Paulista y aquí el centro de la ciudad. En relación al centro son 60 metros más o menos. Está en el punto más alto de la zona urbana. Aquí se ven las curvas de nivel, se entiende, creo que mejor. En este esquema podemos observar los valles, el macizo y la avenida desde donde se tiene bellas vistas de la ciudad. Aquí son como los dos ríos y aquí la Paulista sobre el macizo, un poco curvado, así. Bueno, históricamente São Paulo fue un pueblo pequeño hasta finales del siglo XIX, cuando pasó a desarrollarse con mucha velocidad. La ciudad ocupa un territorio de relieve muy irregular. Esta es una imagen del centro histórico de la ciudad antes del inicio de la expansión que se inicia con la industrialización en finales del siglo XIX. El primer ensanche creado fue, cuando empezó a crecer, fue este, que es Campos Elíseos y Santa Efigenia, que bueno, fueron hacia el ferrocarril. Pero luego, enseguida, la segunda fue la Paulista, que fue la primera gran intervención del periodo republicano, cuando ya Brasil era un país independiente, y se convirtió rápidamente en el barrio preferido de la élite industrial en ascenso, consolidándose como barrio residencial, que nace de una urbanización lineal, bueno, y que contrastaba completamente con la ciudad históricamente consolidada en el centro histórico. Bueno, entonces procuré analizar sus principales cambios morfológicos de la avenida desde su implantación del proyecto, que fue cambiando muchas veces a raíz de las innovaciones de los sistemas de transporte, influyendo en la distribución de los carriles, en la anchura de las aceras, en los retranqueos, en la altura de los edificios. Entonces, y a medida que se fueron sustituyendo las antiguas viviendas por grandes edificios modernos, se incorporaron nuevos y variados usos, al mismo tiempo en que fueron apareciendo nuevas formas espaciales diseñadas a escala del peatón y condicionadas por la normativa de distintas épocas. Aquí una comparación, ¿no?, de lo que fue en los años 30, 20, 30 y lo que es hoy. En 1990 fue inaugurada la línea del metro a lo largo de toda la avenida, que alcanzó entonces la escala metropolitana, conectando el territorio y articulando las nuevas actividades típicas del centro de la ciudad. Aquí está. Bueno, la línea verde es la que... Se consagró también como espacio social ampliamente utilizado para eventos, conciertos, fiestas populares, protestas, entre otras actividades cívicas. De hecho, cada domingo está cerrada también con muchos conciertos y muchas cosas pasan por allí. Además, desde el momento de su concepción, ha sido un verdadero laboratorio de nuevas ideas y a partir de distintos planes, ha tenido muchos planes, proyectos, muchos de vanguardia. Que la fueron adaptando a los nuevos tiempos. Bueno,
ello significó la instalación de la sede nacional de muchos bancos, empresas, otras instituciones, equipamientos culturales, parques, viviendas, comercio y oficinas muy variadas. Por medio de gráficos de elaboración propia, procuré demostrar estos cambios de uso y de forma. El de arriba es cuando estaba totalmente consolidada en los años 30 y luego cuando empezaron los cambios a partir de los 40 hasta hoy se produjo la que son los usos aquí de las plantas bajas de la avenida hoy. Que también, bueno, en análisis del grano también se nota que se adensó mucho, ¿no? Pero creando espacios, a pesar de más pequeños, mucho más conectados a la ciudad, los espacios libres. También fueron realizadas distintas secciones, está en la tesis, bueno, si alguien quiere también ojear la tesis, está aquí. Creo que, bueno, hice 14 secciones a lo largo de los 3 kilómetros que tiene, para, bueno, buscando dónde estaban las permeabilidades en plantas bajas y caminos alternativos que los peatones pueden hacer por interiores de manzana, galerías y tal. Y también fueron utilizadas esas secciones para, bueno, ver la distribución de usos, uso mixto, que no ocurre solo en planta baja, sino también en sección, en vertical, y también intentar al redibujar estos edificios, identificar estos elementos, los plugins, que, bueno, por sus dibujos y formas. En otra escala, procuré analizar su formación lineal dentro del conjunto de la ciudad. Entonces, está aquí, lo que es gris es vivienda, y aquí está comercio y servicios. Y al hacer ese análisis, entonces, este es el centro principal, los dos ríos, aquí, el Piñeros y el Tieté. El crecimiento de la ciudad, de la centralidad, es hacia aquí al suroeste. Y bueno, aquí es el eje de la avenida Paulista, y un nuevo empieza a formarse, un nuevo centro, yo diría también lineal, empieza a formarse aquí en la orilla del Piñeiros, en escala más grande aún, que yo diría que en 30 años será como el centro de la megalópolis. Entonces aquí es el centro de la ciudad tradicional, centro de la metrópolis, y aquí se está formando con lo que será, yo creo, el centro de la megalópolis. Bueno, eso se explica un poco aquí también. Aquí se ve la Paulista, es la parte más alta. Estos edificios son residenciales. La Paulista es realmente donde está el uso mixto y los edificios más importantes, la parte más alta. Y aquí es ese nuevo eje que empieza a formar como la Faria Lima Berrini. Bueno, ya pasando un poco más aquí, rápido ese capítulo. El capítulo 4 entonces está dedicado a ver cómo la normativa ha incidido en la forma de la avenida, en la construcción de estos bajos. Bueno, por 125 años fui analizando estas leyes de cada periodo y vi que ella nace de una urbanización lineal, no planteada por Joaquín Eugenio de Lima, es un urbanista. Está apoyada en un discurso higienista que utilizaba como referencia la ciudad lineal de Arturo Soria,
siendo apartada del centro de la ciudad, tenía parcelas grandes, viviendas unifamiliares aisladas y contaba con una línea de tranvía para acercarla, conectarla al centro. Antes de que fuera edificado el primer edificio, se aprobó una normativa que exigía los retranqueos, el delantero de 10 metros, para la construcción de jardines. Esto fue un patrón totalmente nuevo para la ciudad, que los edificios estaban todos construidos según la tradición portuguesa en la alineación. Y aquí es como donde hay un gran cambio. Que llevó a la formación de este nuevo patrón de ciudad abierta. También en los años 40 la arquitectura moderna pasa a influenciar, en norteamericana, influenciar la arquitectura paulistana. Y ello coincidió con el crecimiento vertical de la avenida, entonces hay muchos edificios bastante parecidos. Fui mirando y comparando un poco, ¿no? Algunos como el de Nueva York, el de Miss Vanderhoof, ¿no? El Seagram, y el Liverhouse también, de Loma aquí. Este es el suramericano en la Paulista, y es el Banco Safra, también en la avenida. Creo que eso fue importante para la apertura, para la permeabilidad de las plantas bajas también. Procuré entonces relacionar, primero identificar cómo fue cambiando parcela a parcela y mirar en qué periodo fueron construidos los nuevos edificios, para después contrastar con la normativa utilizada y ver cómo la normativa influyó en cada proyecto. Entonces fueron aquí los edificios, esos son las viviendas, ¿no?, que fueron saliendo, y aquí los edificios que fueron entrando en su lugar. Entonces fueron analizados por décadas. Aquí no voy a entrar en detalles, pero decir eso, que la normativa fue cambiando muchas veces. Hubo un momento, se intentó detener ese proceso, ¿no? Una normativa que prohibía el crecimiento vertical de principios del siglo XX, no se podía más construir en la avenida, construir edificios de varias plantas, y ello solo fue permitido en los años 40, que es realmente cuando empiezan a construirse los edificios más altos. En 68 la vía se ensanchó la vía de 30 para 48 metros. Eso mediante la ocupación de los retranqueos, los delanteros. Y así se acercó el edificio de la ciudad, porque antes estaban apartados por los jardines. El ensanchamiento entonces ocupó lo que eran los retranqueos de los solares. Y es por eso que están hoy día en la alineación. Creo que aquí. Después cambia la normativa para, se empieza a controlar la edificabilidad a partir del área de la parcela. Y surgen muchos espacios libres en el interior de la manzana, que yo analizaré en el último capítulo, que analiza los proyectos de los edificios y de los plugins. Entonces el quinto y último capítulo, los edificios fueron analizados en el conjunto de la avenida,
pero también individualmente. A partir del levantamiento realizado in situ, se procuró identificar los edificios que más generaban urbanidad, que fueron dibujados, organizados en fichas y analizados según los criterios cívicos. Algunos de ellos, bueno, son el Conjunto Nacional, la Setenco Plaza, el Museo de Arte de São Paulo, el Citicorp Center y muchos otros. Los análisis de estos edificios han permitido identificar la presencia de ciertas claves proyectuales que contribuyen al acercamiento del edificio a la ciudad. Se percibió que decisiones como crear un pasaje por el interior de la manzana conectando dos calles o crear una pequeña plaza en el retranqueo integrada al vestíbulo del edificio permiten que el espacio pueda ser utilizado por los usuarios de la calle. Entonces percibí una cierta repetición de soluciones que fueron agrupadas alrededor de 4, que son el desdoblamiento del plano del suelo, la dilatación de la acera, la conexión transversal y el desplazamiento en espiral por dentro del edificio. Bueno, enseñaré algunos ejemplos. El desdoblamiento del plano del suelo es en la Fiesp de Paulo Mendes da Rocha, que bueno, hace este clásico, esa escalera que es súper bonita, que dibuja ese vestíbulo, y otros como este del edificio Quinta Avenida. La dilatación, por ejemplo, se ve delante del Banco Safra o en el MAS también. Las conexiones transversales, como es en las Naciones Unidas y otro edificio. Y por fin en espiral, que bueno, están muy presentes esas galerías, como son los que tienen una sola puerta que sale y regresa por el mismo sitio. Bueno, estos análisis se ha constatado que los edificios presentan una fuerte relación compositiva con el eje, lo que también refuerza su centralidad lineal. El resultado de su evolución ha sido la formación de un conjunto heterogéneo y desigual de edificios construidos en momentos y lenguajes arquitectónicos variados y con que resultaron en una desarrollada red de espacios colectivos que sigue transformándose. Aquí, bueno, fui dibujando esto en más detalle. Hice este plano. Bueno, ya hablando en resultados y conclusiones, a través de este trabajo ha sido posible comprobar las hipótesis planteadas y concluir que es válida la idea de considerar los espacios colectivos como los nuevos lugares de la vida urbana contemporánea, los cuales tienen que organizarse en forma de red, estrechando los límites entre lo público y lo privado. Se concluye también que a diferencia de los centros nucleares, los centros lineales tienen una morfología que presenta respuestas a las nuevas necesidades, dinámicas y velocidades de la sociedad actual, que difícilmente soporta los espacios herméticos e estáticos. Los nuevos centros lineales pueden construirse de manera espontánea o planificada, pero en cualquier caso son capaces de generar urbanidades intensas y a menudo tienden a convertirse en el centro principal. También se ha podido verificar que la regulación urbanística de la Avenida Paulista y los patrones arquitectónicos desarrollados han servido de ejemplo para toda la ciudad,
cuyos buenos resultados han influenciado la definición de nuevas normativas. Y también he podido constatar que el tipo de actividad y el diseño de las plantas bajas son aspectos determinantes de las buenas relaciones urbanas, pues cohesionan e interconectan las distintas piezas. Ello incluye el diseño de los elementos de conexión o plugin, como escaleras, rampas, ascensores, pasillos, vestíbulos, galerías, patios interiores, marquesinas, que componen estos espacios de transición. Se ha procurado así contribuir al debate acerca de los espacios colectivos de las centralidades lineales como oportunidades de proyecto y de construcción de nuevas formas y de espacialidades futuras. Bueno, esa es. Bueno, muchas gracias. Obrigada.